La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Julio José Prado, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca. Ministro, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gisela. Gusto saludarle y a todos quienes nos escuchan y nos ven a través de FM. Gracias, ministro. Cuéntanos un poco cuáles son los productos que se quedan liberados de aranceles para ir a China. A ver, sí, digamos, tenemos dos tipos de liberalizaciones o de acceso a mercado. Por el lado de exportaciones y por el lado de las importaciones. Si le parece bien, Gisela, comencemos por el lado de cuáles son las oportunidades de acceso a este mercado. Diciendo primero, lo obvio, pero que sí hay que mencionarlo, es el mercado más grande del mundo. Son 1.400 millones de consumidores, de un nivel de ingresos per cápita superior a los $14,000 por habitante, y que en ciertas zonas, ¿no es cierto?, sobre todo en las urbes, en Shanghái, en Beijing y otras ciudades de China, pues tienen niveles de ingresos per cápita superiores incluso a los $25,000. Entonces, hay un potencial de llegar a este mercado con excelentes productos que son los ecuatorianos, y además en China están dispuestos a pagar altos precios por nuestros productos. Entonces, hagamos un recuento rápido, Gisela, de cuáles van a ingresar inmediatamente con diferentes tipos de preferencias arancelarias, ¿ya? Entonces, los oferta que ya mandamos a China, que es camarón, banano, cacao, ¿no es cierto?, rosas, etcétera. Esas van a tener un periodo de desgravación desde el arancel que tienen ahora de 10 años en la mayoría de casos, y en algunos hasta 5. Por ejemplo, camarón tiene 5% de arancel, se desgrava en 10 y llega al 0%. Banano tiene 10% de arancel, en 10 años llegará al 0% también en ese mercado. Cacao tiene 8%, se desgrava en 5 años. El atún, sardinas, va a ser de inmediato, 0% de arancel inmediato, lo cual es muy interesante. El helado de plátano, 12% de arancel, inmediatamente a 0. Las flores secas preservadas, que son muy apreciadas en China, tenían un arancel muy alto del 23%, irá paulatinamente en 10 años llegando al 0%. Es decir, en todos los casos, ya sea más rápido, inmediato, o un poquito más lento, 5 o 10 años, tendremos acceso a ese mercado para toda nuestra oferta exportable. Y solamente unos datos adicionales, por productos que todavía no enviamos fuertemente a China, pero que se pueden convertir en estrellas en ese mercado, pueden ser la pitahaya, la piña, el mango, los arándanos o la quinoa. Solo por decir un caso, la pitahaya tiene 20% de arancel, inmediatamente ingresará con 0. Ahí hay una oportunidad tremendamente importante. Ahí están algunos, Gisela, para comenzar. ¿Y cuánto tiempo tardará en hacer efecto el acuerdo, es decir, de sentirse ya en los exportadores? A ver, lo primero es que esta noche firmamos entonces, ¿no es cierto?, de forma conjunta con China el acuerdo comercial. Una vez que hagamos esto, pasa a la Corte Constitucional, que debería tomarse entre 1 y 2 meses a más tardar, y después irá esto a la Asamblea Nacional. Nosotros esperamos que la Asamblea haga, igual que nosotros hicimos, un trabajo muy rápido, eficiente, 10 meses escasos de negociación, es muy rápido por un acuerdo comercial como este, y que ya entre en vigencia una vez que la Asamblea lo apruebe. En términos de los efectos, pues bueno, aquellos sectores que ya tengan una desgravación inmediata comenzarán a sentir de primera manera, de inmediato, los efectos de este acuerdo, bajando aranceles, bajando costos de exportación. Pero para aquellos productos que comienzan a desgravarse, pues de la misma forma, así tome 5 años o 10 años, ya nos da un plazo específico en el cual tendremos un arancel 0 para ingresar a ese país, y otros productos, digamos, que no se desgravan inmediatamente en ese mercado del lado de exportaciones, van a tener un tratamiento muy expedito, muy rápido, para abrir las barreras fitosanitarias, de inspecciones y demás, que siempre son importantes, Gisela, porque no solo hay que tener aranceles bajos, sino poder acceder a ese mercado, que es esencial. Usted mencionó estos productos que van a ir con una desgravación hasta 10 años, ¿no es cierto? ¿Estos productos se los considera sensibles para el mercado chino? ¿Y por qué? Sí, tienen algunas sensibilidades, digamos, porque China, por ejemplo, en el caso del camarón, produce camarón, ¿no es cierto?, a sí mismo, si bien le compra muchísimo al Ecuador, y hay otros temas relacionados con la política pública interna que nos han llevado a tener que tener estos plazos de negociación. Pero claro, Gisela, a nosotros nos hubiese encantado que toda la oferta exportable del Ecuador, el camarón, el banano, etcétera, inmediatamente baje a 0.
Eso no es posible porque del otro lado hay una negociación también que se hace con las importaciones, ¿no es cierto? Es decir, con lo que China nos vende a nosotros. Y ahí entonces el Ecuador ha tenido una posición también de no permitir que todo ingrese inmediatamente al Ecuador, sino de cuidar algunas sensibilidades muy importantes que ya les voy a comentar de los sectores manufactureros. Entonces, una negociación requiere eso, ¿no es cierto? No sacamos todo lo que quisiéramos, pero esta negociación específica con China es de muy alto nivel de ganancia, podemos decirlo, de preferencias hacia el Ecuador y nos permite acceder a ese mercado al 99.6% de los productos ecuatorianos. Se quedan fuera unos 2 o 3 productos, por ejemplo, se queda fuera el aceite de palma, que no estuvo contenido, digamos, dentro del lado de las exportaciones, y el resto de productos prácticamente entran, todos los que he mencionado. Algunos otros, Gisela, que le menciono rápidamente, productos que todavía no exportamos prácticamente a ninguna parte del mundo, pero China es un gran consumidor, carne congelada, carne de cerdo congelada, aves congeladas, leche líquida descremada, leche condensada, suero de leche que producimos en el Ecuador muchísimo, yogur, mantequillas, piñas, aguacates, mangos, etcétera, por ejemplo, van a tener una reducción arancelaria bastante rápida, llegando del arancel que tienen hoy por hoy, que es en promedio para estos productos que acabo de mencionar, el 12, 13, 15%, van a llegar al cero en máximo 5 años esta lista de productos que he mencionado. Entonces, fíjese, no estamos hablando solamente de los sectores agroexportadores tradicionales, estamos hablando de nuevos sectores exportadores relacionados con el sector agropecuario, con los sectores de frutas, con el sector ganadero, con el sector de alimentos procesados que también se van a beneficiar del lado de las exportaciones. ¿Qué tanto es de beneficio en millones de dólares exportados? Pues tengamos una referencia. El año pasado, China fue nuestro principal socio comercial. Le exportamos a China 5.600 millones de dólares. Nosotros estimamos que de aquí hasta el año 2030, fácilmente vamos a duplicar ese nivel de exportaciones. Vamos a superar los 10.000 millones de dólares y este acuerdo comercial es parte de ese éxito que vamos a tener. Ahora, esta desgravación paulatina de los productos en 10 años, ¿va a iniciarse inmediatamente firmado el acuerdo? Por supuesto, para poder entrar en vigencia este acuerdo comercial, tiene que ser firmado, primero, que es lo que vamos a hacer hoy noche, pero sobre todo ratificado por la Asamblea. Ese es el mecanismo legal, es como una ley, ¿no? Tiene que ratificarse en la Asamblea Nacional. Y al día siguiente de esa ratificación va al registro oficial y a partir de ese día ya comienza a correr todo lo que se haya negociado, ¿no? Y entonces, a partir de ese día, aquellos productos que tienen reducción arancelaria inmediata, pues ya se beneficiarán de ella y comenzarán los plazos a regir para todos los temas que se han negociado. Un tema importante, Gisela, una preocupación de algunos sectores era si es que se había negociado otros temas relacionados con inversiones, servicios, telecomunicaciones, compras públicas y demás. No. Este acuerdo comercial específicamente con China solo negocia acceso a mercados, no negocia estos otros temas que en otros acuerdos como el de Corea o el de Costa Rica sí se negoció. Con China es solo temas comerciales. Pero ¿qué va a pasar con la producción ecuatoriana? ¿Tiene ahora la producción ecuatoriana que competir con los productos chinos, incluso que tienen unos precios súper reducidos y lo conocemos alrededor del mundo? Sí, Gisela, esa es una pregunta excelente y que hay que contestarla en forma muy directa. A ver, primero, en términos generales, el 77% de lo que importa el Ecuador de China son materias primas, insumos y bienes de capital. No son productos terminados, ¿ya? Pero esa parte que importamos de China sí tiene sensibilidades y es clarísimo, ¿no es cierto? Sobre todo hay sensibilidades para el sector metalmecánico, el sector textilero, calzado, los sectores relacionados con los plásticos, las cerámicas, sobre todo en Cuenca, etcétera. Es decir, el sector manufacturero requería ser protegido porque hay diferentes niveles de sensibilidades que hay que cuidar. Y así lo hemos hecho, Gisela. Entonces, muy, muy atentos a lo que voy a explicar en este momento. Hay 828 subpartidas, es decir, productos que están excluidos del acuerdo comercial. Son en el lado de la metalmecánica, en el lado de los muebles, la línea blanca, textiles y confecciones, neumáticos, la cerámica plana,
los vidrios, aluminios, el calzado escolar, por ejemplo, que se produce en todo el país, la leche líquida en polvo, el queso, el atún, las preparaciones de atún y otros tipos de productos alimenticios, sobre todo de la agricultura familiar campesina, ¿no? Las cebollas, los tubérculos, etcétera. Todo eso está excluido del acuerdo comercial. No lo hemos negociado, no se va a desgravar ni va a terminar en cero. Se mantiene con el arancel que tenemos hoy por hoy. Y un segundo grupo de productos que van a tener una desgravación, digamos que sí están incluidos en el acuerdo comercial, pero van a tener desgravación bastante más larga de 10 o 20 años, Gisela. ¿Y qué productos chinos serán los que entren a Ecuador sin aranceles? Ya, los productos que entrarán inmediatamente sin arancel son todos aquellos que tienen que ver con insumos, materias primas, bienes de capital e incluso algunos productos de consumo final, de tecnología y demás, que no se producen en el Ecuador y que los consumidores lo requieren, ¿no es cierto?, para abaratar costos. Entonces, ahí tenemos 4.677 productos que van a ingresar desde el primer día del acuerdo comercial con un arancel cero. ¿Qué significa para quienes nos escuchan? Una reducción de costos para materias primas e insumos para la industria, y también una reducción de costos en ciertos productos para las familias del Ecuador. Le pongo rápidamente algunos que van a ingresar con cero arancel. Las vacunas, ¿no es cierto?, tanto médicas para uso humano como para uso veterinario, las resinas, los cables, transformadores eléctricos, los reactivos de laboratorio, máquinas y aparatos, tractores, por ejemplo, para agricultura, entrarán con 0% de arancel, algunos aparatos para la construcción, algunos terminados para la construcción, etcétera, que no compitan con esa industria que, como mencionaba antes, que está protegida, digamos, y que no vamos a abrir en el caso del Ecuador. Es decir, ¿se está garantizando por parte del Estado que exista un mayor beneficio para las exportaciones que para las importaciones con China? A ver, lo que estamos asegurando es que haya un equilibrio, ¿no es cierto? Okay. Y lo que nosotros queremos es un gran acceso al mercado que se está dando, mayor mercado del mundo, y inmediatamente en esas exportaciones el 50% de lo que exportamos va a tener cero arancel de forma inmediata, ¿no? En el caso de China, las importaciones, sabemos que hay sensibilidades, por eso preservamos de esas sensibilidades, no abrimos todos los productos a la competencia china, pero sí les damos a esas industrias, manufactura, textileros, calzados, cerámicas, toda la producción manufacturera del Ecuador, la oportunidad de traer productos que utilicen como insumos, como herramientas, como materias primas, maquinarias, a un precio mucho menor, porque ahí sí estamos bajando el arancel a cero. Entonces, ese es el equilibrio, Gisela, de esta negociación, la más importante que va a tener el Ecuador hoy por hoy. Ministro, justamente algunos analistas internacionales están de acuerdo con que este tratado es histórico y se lo mira desde el ámbito geopolítico, también porque representa otro paso para la consolidación de China en la región. Mientras que pues un tratado comercial con Estados Unidos que lo hemos venido negociando desde hace tanto tiempo aún está en proceso. ¿Podría el tratado comercial con China afectar el proceso que se está llevando a cabo con los Estados Unidos? Gisela, es un tema muy importante, ¿no es cierto? Primero, el Ecuador es un país pequeño, 18 millones de consumidores, ¿no es cierto?, de habitantes de nuestro país. No podemos darnos el lujo de cerrarnos a tal o cual mercado por una posición ideológica o dogmática, como fue lastimosamente en el pasado, y eso es lo que hizo que, por ejemplo, el acuerdo comercial con Estados Unidos, que estuvimos listos para firmar en el año 2004 con Colombia y con Perú, ya llevamos más de 16 años, 17 años, y todavía no hemos logrado avanzar. ¿Por qué? Porque se nos pasó ese tren de la historia. Nosotros no queremos que nos pase lo mismo hoy por hoy, y por eso la decisión del presidente Lasso es iniciar 10 nuevas negociaciones comerciales. China es una, Costa Rica otra y Corea otra, ya las 3 cerradas, pero la agenda comercial sigue, y ahí tenemos como una prioridad el lograr un acuerdo comercial con Estados Unidos, con Canadá, con México, Panamá, República Dominicana, por ejemplo, entre algunas de las que estamos logrando. Y claro, lo que está pasando hoy por hoy es que estamos recibiendo delegaciones importantes en los últimos meses de los Estados Unidos, del lado del Congreso y del lado del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, porque están interesados en retomar lo más rápido posible conversaciones, posibles negociaciones hacia un acuerdo comercial, porque ellos conocen evidentemente que al ser
muy pragmática nuestra posición, vamos a lograr tener este acuerdo comercial con China y también queremos tener un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Para nosotros, lo uno no excluye lo otro. Queremos tener acuerdo comercial con las mayores potencias y mercados del mundo. Y me parece lo más razonable, pero sin embargo no me ha contestado. ¿No va a afectar al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos este tratado con China? No, de ninguna forma. Más bien lo que hace es poner presión para que podamos lograr rápidamente retomar conversaciones que nos permitan lograr ese acuerdo comercial. Un tema importante, Gisela. Quizás las preocupaciones para otros países, para Europa, para Estados Unidos, etcétera, pueden estar por otros temas, las inversiones, los servicios, las compras públicas, las telecomunicaciones. El acuerdo con China es solo de comercio, nada más. Nada más, una pregunta más, ministro, porque ya tengo que cerrar. ¿A China no le molesta o no le ha preocupado o no toma en cuenta la inestabilidad política y jurídica que vive en este momento el país para consolidar este tratado? Porque es una realidad a la final. Es una realidad, no se ha puesto sobre la mesa, pero sí es una señal política, económica, el que estemos firmando el día de hoy este acuerdo comercial. Pero claro, el gobierno del Ecuador y los gobiernos a nivel internacional, digamos, no se fijan en la coyuntura política de corto plazo, estamos pensando en el largo plazo. Estos son acuerdos comerciales que, como decíamos, tienen periodos de grabación de 20 años, que son para el largo plazo, que se convierten en política de Estado. Y sea quien sea que esté al frente de estas negociaciones, ¿no es cierto? Un ministro, un presidente, es un tema de Estado. Y por eso, Gisela, decimos, sea lo que sea que suceda en el Ecuador, estos son acuerdos comerciales que tienen que ser ratificados ahora por la Asamblea. Y esto es muy importante que se haga, porque los beneficios son muy amplios y el efecto negativo de no tener acuerdos comerciales es lo que le tiene al Ecuador con poco crecimiento de exportaciones, con poca diversificación y con pocas inversiones de esos países. Y ojo, tiene que ser una agenda comercial amplia. Eso es lo que estamos haciendo hoy por hoy. Así que, más allá de la coyuntura, estas son buenas noticias y además nos pone la mirada hacia el futuro, que es lo que queremos, Gisela. Ministro, muchísimas gracias. Gracias, Gisela. Que pasen una buena tarde. Julio José Prado, ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.